la ansiedad es una respuesta emocional, normal y adaptativa. Al igual que las otras emociones, tiene una función. En este caso es la supervivencia, es preparar al organismo y al cuerpo para enfrentar determinadas situaciones. En el caso de la ansiedad, una situación de alerta o una alarma, que es cuando se activa esa respuesta en el organismo. El miedo también es una emoción que surge a partir de una amenaza real o inminente, mientras que la ansiedad es una anticipación de una amenaza futura. Las respuestas emocionales son las mismas, pero la diferencia está en que en una tenemos al estímulo real y en el otro caso es una anticipación a futuro de ese miedo o de esa amenaza. Bueno, lo que yo he visto a través de la clínica, como decías vos, han sido mayores consultas, tanto a nivel de psicología como consultas médicas, por presentar distintos síntomas vinculados con la ansiedad o incluso por agravarse situaciones de ansiedad previa que las personas ya estaban presentando. Con esto me refiero a que hay personas que nunca habían tenido, por ejemplo, una crisis de ansiedad, lo que se llama un ataque de pánico, y por toda esta situación novedosa que estamos viviendo, que también ha generado mucha incertidumbre, muchas preguntas, dudas y a veces faltas de respuestas, genera también esto que hablábamos hoy del anticipar amenazas, riesgos y dificultades. Y bueno, algunos de los síntomas de ansiedad que se han presentado a la consulta, que han sido como motivo de consulta, además de los ataques de pánico, ha sido esto, bueno, de sentir palpitaciones, dificultades con respecto a la respiración, también eso vendrían a ser todas las respuestas más fisiológicas. Después también con respecto a las cognitivas, pensamientos amenazantes, sensación de malestar por estar sintiendo estos síntomas que capaz que nunca habían sentido o que no saben que son normales y esperados cuando uno se siente ansioso o está anticipando una situación de amenaza o de peligro. Con respecto a los 3 tipos de respuesta que se pueden desencadenar a partir de la respuesta de ansiedad, lo que refiere al plano más fisiológico o físico, como decías vos, a partir de una situación de estrés se desencadenan un montón de hormonas que activan al sistema, al organismo, para defenderse de esa situación o para poder resolverla. Con respecto a lo fisiológico, como decía, el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de todas las respuestas involuntarias, está compuesto por 2 sistemas, por el sistema nervioso simpático, que es el que se activa en una situación de peligro, o sea, lo que hace es activar al cuerpo y prepararlo para poder resolver esa situación o huir de eso, y luego lo que se activa después que pasa ese peligro es el sistema nervioso parasimpático, que es el que induce la calma en el organismo. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, como decía hoy, al prepararse el organismo se aceleran los latidos del corazón, por eso es que uno puede sentir como taquicardia, se acelera la respiración, se puede producir sudoración, y bueno, todos estos síntomas pueden que se den o que se den solo algunos, y lo que podemos hacer, que era la pregunta que vos me hacías, para manejar estos síntomas es ayudar a que se active el sistema nervioso parasimpático para inducir la calma, como por ejemplo hacer ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración diafragmática, respiración profunda, ayudan a que se active más rápido el sistema nervioso parasimpático y sentirnos en calma y más relajados. También los ejercicios de relajación, la meditación, la actividad física, el atraer otros pensamientos más positivos o más realistas en esa situación y no pensamientos tan ansiosos o tan negativos. Y bueno, por ahí sería un poco las estrategias o las herramientas que ayudan a disminuir estos síntomas y a manejarlo de una forma más adaptativa, porque la idea en realidad no es no sentir ansiedad,
sino poder transitarla de una forma más adaptativa, como decía, y lo más saludable es poder buscar herramientas para afrontar esta situación y no evitar, porque la conducta, hablando como de otras de las respuestas, más las conductuales, la conducta de evitación, lo que hace es que disminuya la ansiedad, pero que uno no ponga en práctica los estilos de afrontamientos. Entonces eso a largo plazo termina aumentando los niveles de ansiedad. Lo ideal es poder afrontar estas situaciones, como decía, poder transitar esta ansiedad, pero para eso es necesario esto que estamos haciendo, que es brindar información y psicoeducar a la población y a las distintas personas acerca de lo que significa la ansiedad. Esto que decía, que es una respuesta es normal, es adaptativa, cumple una función, y la herramienta del diálogo y de poder poner en palabras lo que uno está pensando y sintiendo siempre es saludable y es recomendable también, ya sea en un espacio de clínica, como decías vos, o con alguna otra persona que uno se sienta cómodo de poder hablar lo que le está pasando. No acudimos a la clínica por sentir simplemente ansiedad, porque como decías, es una conducta normal y esperable que suceda frente a determinadas situaciones que contienen más un carácter amenazante, digamos, o de peligro, pero lo que pasa en algunas ocasiones es que esa ansiedad o ese grado de ansiedad se vuelve desadaptativo o más a un nivel patológico, diríamos, que es cuando ya se aumenta la frecuencia de los síntomas de ansiedad, se aumenta la duración, la intensidad, termina como apareciendo sin que haya una situación real que la genere, y esto incluso puede desencadenar en alguno de los varios trastornos de ansiedad que existen, que hoy yo nombraba uno, por ejemplo, que es el ataque de pánico, el trastorno por ataque de pánico. El consumo de sustancias, dependiendo de la sustancia, dependiendo de la persona, del entorno, de la predisposición psicológica de cada uno, puede aumentar sí los niveles de ansiedad, incluso generar trastornos de ansiedad, pero eso varía mucho, como te decía, bueno, de la sustancia que uno consuma, de la frecuencia y del tipo de uso de esa droga. Cuando estamos hablando de casos graves de trastornos de ansiedad, cuando terminan limitando mucho a la persona o impidiendo conseguir sus metas y sus objetivos, cuando termina siendo un problema, digamos, ahí recomendamos una consulta con un psiquiatra que pueda hacer una evaluación de la situación, y sí, en algunos casos se recomienda la toma de los ansiolíticos para poder manejar y regular los niveles de ansiedad. No hay recetas mágicas, digamos, para el abordaje de la ansiedad. Sí, desde el modelo cognitivo-conductual existen herramientas y técnicas validadas científicamente que ayudan a disminuir los niveles de ansiedad, como algunas de las que nombraba hoy, que ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático. Y sí es esto que decís vos, de tener en cuenta la situación de la persona, las características de su personalidad, el aprendizaje que tuvo sobre cómo enfrentar distintas situaciones amenazantes, la situación que lo rodea. Muchas veces, desde la perspectiva cognitivo-conductual, planteamos que no es la situación en sí misma la que genera ansiedad, sino la valoración cognitiva que uno le pone a esa situación, o sea, cómo uno interprete la situación y lo que piense acerca de eso es lo que hace que uno la considere como ansiosa o no ansiosa. También tener en cuenta que existen diferentes factores que hacen que se perciba una situación como ansiosa. Pueden ser factores externos, altos niveles de estrés, una situación muy difícil que alguien tenga que estar transitando, y también los factores más internos, como esto que decías vos, bueno, la predisposición biológica de cada uno, esto que hablaba hoy también de, bueno, los rasgos de personalidad. Eso va configurando y amoldando a la persona cómo va interpretando las distintas situaciones y cómo lo va manejando.
también todas estas herramientas, por eso hablamos de psicoeducación, se pueden aprender. Si bien uno a veces no tiene las herramientas previas o no ha sabido cómo manejar determinadas situaciones, o es lo que aprendió, lo que vivió, podemos ir trabajando en estas herramientas para adquirirlas y poder manejar las situaciones de una forma más saludable y más adaptativa. La psicoeducación es un abordaje que lo que permite, o lo que busca, mejor dicho, es brindar información acerca de los procesos psicológicos. Por eso el nombre de psico, todo lo que se relaciona con la psicología, los procesos psicológicos, herramientas psicológicas y educación, bueno, esto de brindar información, enseñar al otro que pueda conocer, saber de qué estamos hablando cuando hablamos, en este caso, bueno, de las emociones, que es normal, que es esperado. Lo que se ha visto es que a través de la herramienta de la psicoeducación bajan mucho los niveles de ansiedad porque uno al conocer lo que le está pasando y saber que eso es normal, es esperado y que existen determinados niveles que va a aumentar hasta un grado esa ansiedad, pero después eso va a tender a bajar. Eso ayuda también como a tranquilizar, a calmar. Y lo importante de la psicoeducación es que permite brindar información a las personas acerca de los distintos procesos psicológicos, en este caso en función a las emociones y particularmente a la ansiedad. Es importante que uno sepa que el organismo cuenta con mecanismos homeostáticos, que esto lo que hace es permitir que los niveles, en este caso de ansiedad, aumenten hasta un cierto punto y luego disminuyan hasta niveles más normales. Por lo tanto, esto genera tranquilidad al saberlo, dado que cuando nos estamos sintiendo con ese malestar que genera el percibir ansiedad, saber que esto va a pasar, que no es una emoción eterna, ni que ni que va a seguir estando por mucho tiempo, sino que luego de unos minutos va a bajar. Para resumir un poquito lo que veníamos hablando, bueno, retomar esto de que la ansiedad es una respuesta emocional normal y adaptativa que cumple una función, que genera 3 tipos de respuestas: las fisiológicas a nivel del organismo, las conductuales, que las más comunes son escape o huida y búsqueda de una solución a eso que nos está pasando, y las respuestas más cognitivas, que es lo que uno piensa, en este caso un pensamiento más de tipo ansioso y la percepción de esa amenaza. Importante conocer un poquito cómo funciona la ansiedad y bueno, estos síntomas que yo iba contando que son esperables que sucedan y que aparezcan cuando se desencadena la respuesta de ansiedad en el organismo, cuando se percibe una amenaza a futuro, ¿no? Y bueno, también saber que para cuidarnos y prevenir futuras situaciones de una ansiedad más patológica, más desadaptativa, poder consultar en caso que sea necesario, poder poner en palabras lo que uno está sintiendo, lo que está pensando, buscando formas más adaptativas de percibir las diferentes situaciones a las que nos vemos expuestos y buscar herramientas que ayuden a disminuir los niveles de ansiedad, como son, bueno, los ejercicios de respiración, de relajación, la actividad física, hacer actividades que sean gratificantes y placenteras para uno mismo, para así poder manejar esta emoción de una forma más adaptativa y más saludable, lo más saludable posible. Bueno, muchas gracias, Jenny. Bueno, muchas gracias a vos nuevamente por la invitación para poder compartir un poquito de esta información.